Muy buenas. Bueno, pues como estáis viendo, hoy vamos a hablar de los visores Vector Optics, en concreto de la gama Continental. Vamos a ver dos versiones, la versión de 2 a 12 aumentos por 50 de campana y la versión de 2 a 16 aumentos también por 50 de campana. Ambos en tubo de 30, ¿vale? La gama Continental, como he dicho, la marca Vector Optics, ahora mismo está siendo una gama muy puntera en calidad-precio, ¿vale? No estamos hablando de una gama top de bestial de calidad, es una gama muy buena en calidad, quizá un poquito por debajo de los Burri, que te hablamos hace poco en algunos vídeos, pero visores que merecen mucho la pena. Así que si te interesa este tipo de visor, quédate aquí conmigo porque vamos a verlo a fondo. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Por ejemplo, con el visor 212 y después seguimos con el 216. Vamos a abrir las cajas de cada uno para ver lo que contiene cada uno. También vamos a ver el tipo de batería que lleva, ¿vale? Cómo se cambia la batería, si llevan o no llevan paralaje, tipo de retícula. Y también vamos a echar un vistazo por ello, ¿vale? Y aparte voy a dar las sensaciones después de haberlos probado en algunos rifles de grandes calibres. Y bueno, empezamos con el visor de 2 a 12 por 50. Abrimos las cajitas. Bueno, cajitas por decir algo, la verdad que son cajas muy grandes. Vamos abriendo por aquí uno y vamos a ir preparando el otro también para abrirlo después. Bueno, ¿qué nos vamos encontrando en estos visores? La verdad que vienen súper bien preparados. Bien protegidos, perfecto todo. Sus esponjas, alguna pegatina, ¿vale? Instrucciones. El caso, cosita que vamos a echarle un vistazo tranquilamente en casa. Hay una pegatina Continental muy chula. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí dentro de la caja? Los dos incluyen... Se cayó, luego lo cojo. Los dos incluyen lo mismo, es lo que viene siendo el visor. Incluye una anilla fija de montaje, vamos a abrirla para que la veáis también. Tiene una anilla tipo Weaver o Picatinny en este caso, ¿vale? Anillas fijas, muy robustas, 6 tornillos, ¿vale? Pero serían anillas fijas, ¿vale? En este caso no serían desmontables. Si quisiéramos una anilla desmontable, tendríamos que comprarla aparte. También incluye la tarjeta de garantía VIP. Esta tarjeta es como que te indica aquí atrás. Respondemos en un día, reparación gratis, completamente transferible, no necesita factura, no preguntamos, etcétera, 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 ¿vale? Sería una garantía VIP para un producto de esta gama de precio. La verdad es que es una cosa muy interesante, la verdad. Muy interesante porque pocos productos dan esa garantía tan fuerte, el caso. Este sería el modelo 2 a 12 por 50. Como veis, un visor bastante sencillo, compacto. Ruleta de retículo minada, torretas de ajuste, ¿vale? Tapita para la pila, aquí como todos los visores, ¿vale? Una simple tapa para la pila, ¿vale? Sería la pila CR 2032, ¿vale? Una pila normal que debería llevar por ahí por la caja en algún sitio. Más cositas, los aumentos, como he dicho, 212 por 50. ¿Y qué nos encontramos también aquí? Pues nos encontramos el parasol, que la verdad que para días como por ejemplo ahora que está el sol ya bastante bajito, viene muy bien, simplemente ajustamos y ya se nos alarga el visor, ¿vale? Y evita que el sol, cuando está abajo, nos dé la lente y no veamos bien. En este caso, al ponerle eso ya evitamos tal. Más cositas que nos traen, pues nos trae también una torreta de balística, una torreta balística. En este caso quitaríamos lo que viene siendo la torreta de ajuste que sí trae aquí, ¿vale? Quitamos tapita y pondríamos la torreta balística en su lugar. Ahora voy a acercar la imagen para que se vea bien en detalle todo. Este sería la versión 2.16. Bueno, a simple vista, si pongo los dos visores, vamos a quitarle los aparatos. Si pongo los dos visores en la mesa, la verdad que son bastante similares. Vemos que el de 2.16 es un pelín más largo, evidentemente pesa un poquito más, pero lo que más nos llama la atención es que en este caso sí lleva el ajuste del paralaje, ¿vale? Al tener 16 aumentos sí es verdad que es necesario, en 12 aumentos es una cosa que no es tan necesaria. Igualmente lleva su parasol, su anilla y su torreta. La diferencia es que en esta torreta es una torreta en blanco y esta sí lleva números. Es una torreta en blanco porque al ser un visor con 16 aumentos podemos usarlo para tirar mucho más largo. En este caso con 12 aumentos no se considera un visor para tiro tan largo, ¿eh? Aun siendo los dos visores muy polivalentes,
el de 12 aumentos no se usaría para tiro a lo mejor a 300 metros, 350, 400. Sin embargo, con el 16 sí podemos llegar. Así que nada, voy a acercar un poquito ahora la imagen. Vamos a hacer el pesaje de cada visor, vamos a medirlos también y os voy a enseñar un poquito en detalle más de cada uno. Bueno, ahora sí lo estáis viendo un poquito más de cerca, más en condiciones, ¿vale? Como hemos dicho, versión 2 a 12, os dejo por aquí el visor, ¿vale? En este caso le hemos quitado la tapa, ¿vale? Visión 212, gama, como he dicho, aquí se ve Continental 212x50. Y este sería la versión 216x50. Serían bastante similares a simple vista, como hemos dicho, ¿vale? Solamente se ve diferente que uno lleva paralaje y otro no lleva ajuste del paralaje. Clic, un cuarto de MOA, los dos, ¿vale? Los dos vienen igual, la misma medida. Y vamos a pesarlos los dos. Vamos a ponerle la tapa para que pesen exactamente con sus mismas piezas. Vamos a ver el peso. Por aquí no sé si veis el número. De todas formas, ahora os lo diré yo, por si no se ve. Vale. Este sería el primero. 665 gramos. Y el de 212, 609 gramos. Muy similar el peso, como he dicho, muy similar. Y la medida. 34 centímetros y medio. Y en este caso serían 33 centímetros y medio. Solamente varía un centímetro. Un centímetro y muy poquito de peso. Y este sería la torreta. La diferencia, la torreta de la versión 2 a 12 aumentos sí viene numerada, ¿vale? Un Clio, un cuarto de MOA. Una torreta más básica, ¿vale? Más simple. Y esta sería igual, ¿vale? También en un cuarto de MOA, pero una torreta que viene en blanco. ¿Por qué viene en blanco? Pues para personalizarla. Yo lo que recomiendo es pegar por aquí una cintita de papel y en la cintita pues escribimos las medidas. Por ejemplo, si hace el primer centrado sería 0-100 metros, podría hacer un segundo centrado 150, 200, 250, 300, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso con un visor de 16 aumentos hasta unos 500 metros sería factible. Más de ahí ya quizás sería un poco arriesgado, pero bueno, se puede hacer todo, claro que sí se puede hacer todo. La montura os la enseño por aquí, por si no la habéis visto bien antes en la cámara. Una montura muy robusta, ¿vale? La tarjetita de la garantía. Y también trae la llave para ajuste, ¿vale? Sería para darle los clips, por ejemplo, o incluso poder desmontar las torretas. Ahora vamos a hacer no una prueba de tiro, pero sí vamos a mirar por los dos para que veáis la diferencia entre uno, que prácticamente son muy pocas. En dos aumentos sí se va a notar mucho en los aumentos finales. Vamos a mirar por ello a unos 100 metros, 150 metros, a ver qué os parece. Bueno, pues por aquí lo tenemos. Esta sería la versión 212x50 en dos aumentos en zoom. Y esta sería la versión 216 también con dos aumentos. Como veis, prácticamente iguales. El campo de visión que estáis viendo sería de unos 20 metros ahora mismo. ¿Vale? Tanto uno como para el otro, 20 metros de ancho. Esta sería la versión 212 aumentos, ¿vale? Con su aumento al máximo. El campo de visión en este caso se reduciría a unos 3,5 metros. Como veis, el paralaje, al no tener paralaje no podemos ajustar al fondo. La bandera que estamos viendo al final no podemos ajustarla para que sea perfectamente, pero es un visor muy polivalente. Ahora vamos a ver la versión con 16 aumentos. En este caso sí podemos ajustar el paralaje. El campo de visión se reduciría aproximadamente a 2,5 metros. Y si podemos ajustar al fondo la imagen, ¿vale? Con el móvil es súper complicado cuando ya le metemos más aumentos. Pero bueno, aquí tenéis la imagen bastante nítida y bastante clarita. Y bueno, lo que os comentaba antes, aquí tenéis, os dejo por aquí un vídeo del visor, sería en la versión 212x50 montado en un rifle CVA, en este caso calibre 308. Las anillas que le hemos montado no han sido las Continental, le hemos montado una Warner horizontal desmontable. Y nada, para los que conocíais este visor, seguro que tenéis algo que contarme sobre él, alguna experiencia buena, bueno, quizá alguna mala por desgracia, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido experiencias malas con ningún cliente con esta marca. En el rango de precio que se mueven estos visores, bueno, pues el de 212x50 se mueve en un rango de unos 390 euros, si no recuerdo mal, y el de 216 se te sube ya un poquito más. Se te queda sobre los 600, 590, si no recuerdo mal, más o menos sería el precio
de este visor, de estos dos visores. Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, puedes dejarnos abajo un comentario que seguro que te respondamos encantado. También puedes contactar con nosotros en los teléfonos que te dejamos por aquí, tanto por teléfono o llamada como por WhatsApp. Y nada, podéis suscribiros para ver más vídeos de nosotros, que seguramente que iremos descubriendo más visores, más armas, más munición y descubriremos más sobre el mundo de la caza. Así que nada, hasta la próxima.